Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ. Estamos con nuestro invitado de hoy, que es el abogado Rogelio Valencia Alcíbar. Él es analista político, asesor parlamentario, máster en Derechos Humanos, columnista de opinión, fue jefe de despacho de la vicealcaldía de Quito. Trataremos un tema de gran actualidad, que es el derecho internacional y la crisis en Venezuela. Gracias, doctor. ¿Ha sido necesario tal vez que en los últimos años evolucione el derecho internacional para entender cómo manejar una crisis? Yo creo que no ha evolucionado. ¿Cree usted que debería haber evolucionado de forma que de alguna manera se pueda intervenir en crisis políticas tan severas como la de Venezuela, ¿no? Porque no hay que dar muchas señas de esto. 26 años de gobierno chavista, numerosas quejas por supuestas torturas, presos políticos, desaparecidos, etcétera, pero ni las Naciones Unidas, nadie ha podido intervenir. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema en esto de la evolución del derecho internacional? Muy buenas noches con todos, muy buenas noches, estimado Jimmy, gracias por la invitación. Definitivamente es una realidad. La dinámica que tiene que tener la evolución del derecho, y en este caso el derecho internacional, definitivamente nos queda debiendo. Es una realidad y más que un secreto a voces el hecho de que, por ejemplo, lo que pudimos observar, escuchar y ver en la práctica del procedimiento parlamentario internacional, el 5 de enero, definitivamente en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que existe, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con un andamiaje y una estructura que hasta el día de hoy, dicho por los mismos embajadores y miembros de este organismo, que definitivamente no cubre necesidades y realidades que de alguna u otra manera terminan siendo, sí, afectaciones a este derecho internacional, claro, pero que en la realidad actual no cubren una circunstancia, y repito esto, respecto al tema que tiene que ver con, ya no pues agresiones de Estado a Estado, sino situaciones de grupos de delincuencia organizada transnacionales que superan lógicamente el hecho del tema propiamente dicho de una soberanía. Entonces, por supuesto, si nosotros hablamos de lo que definitivamente se condena como una agresión, mientras Estados Unidos plantea con claridad meridiana que se trata de una operación militar para efectivamente llevar a cabo lo que era tomar preso, la extracción, sí, exactamente, a alguien que se convirtió en ¿qué cosa? En un prófugo respecto a un tema que de alguna u otra manera para ellos, dentro de la legislación, termina siendo afectación al territorio norteamericano. Por supuesto, la incursión, la acción, termina siendo una afectación en derecho internacional, sí, que no se puede negar y por supuesto todos la han condenado. Pero definitivamente cuando usted encuentra el hecho de poder resolver el problema de fondo, cómo desestructurar una estructura que en 26 años está tan fortalecida, que ni el mismo gobierno de Donald Trump, haciendo la operación militar que se ha hecho, la ha podido destruir completamente. Solamente ha extirpado la cabeza, pero el cuerpo de la serpiente sigue ahí. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente para este tipo de circunstancias, nosotros vamos a requerir sí o sí una revisión en el derecho internacional de aquello que tiene que ver, por supuesto, evitar lo que es la violencia o el ataque de un país contra otro país, pero tener excepciones y respuestas inmediatas frente a lo que es el crimen organizado transnacional. Lo que pasa, doctor, es que como las decisiones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de la OEA, no son vinculantes, quizás mientras no sean vinculantes, cuando menos en estos temas puntuales, como usted dice, excepcionales, como usted dice, no va a haber cambios. Es una realidad porque el problema está en el fondo. Tenemos no solo la constitucionalidad en los países, sino la convencionalidad. Ese es el famoso principio del pacta sunt servanda. Si de alguna u otra manera los países han adoptado tratados, acuerdos internacionales que los obliga, debe cumplírselos. Entonces, claro, el reclamo, por ejemplo, en la OEA también fue respecto al hecho de la agresión, la invasión, y Estados Unidos repitió la misma línea de defensa que tuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la operación militar y a lo que para ellos es sacar a alguien que está vinculado con el delito. Le llaman extracción. Esa extracción definitivamente, de alguna u otra manera, tiene que descifrarse o tiene que delinearse en un aspecto propiamente dicho
de cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es, calificamos este asunto por tema de delincuencia organizada, su financiación y por supuesto las acciones delictuosas, o más allá de eso, tiene que ver con un hecho ya de terrorismo. Y mire usted, mi estimado Jimmy, ahí tenemos un problema bastante extenso a nivel doctrinario y a nivel práctico. La determinación conceptual de terrorismo es subjetiva. Porque en algunos países lo que puede ser terrorismo en el occidente, en el oriente resulta que es una especie de... Claro, claro. Entonces, ¿cómo llegamos a poder dilucidar eso para tener una línea base que me permita a nivel internacional decir, mire, este acto que se ha cometido incluso fuera del territorio de ese país, pero con anuencia del mismo, es un acto terrorista o tiene que ver con delincuencia organizada transnacional? Entonces, ahí efectivamente se necesita una evolución que cubra esas realidades a nivel de derecho internacional. Y que ponga todos los actos de terrorismo, sean donde sean, en un mismo nivel, tener el mismo parámetro para medir a todos, pero no es imposible eso. Es bastante difícil, harto difícil, como cuando se tuvo luego la Primera Guerra Mundial el intento de tener la Sociedad de las Naciones, fracasó, vino la Segunda Guerra Mundial y usted tiene la ONU. Sin embargo, el tema tiene que pasar por un hecho de desestructurar lo que se llama sesgos e ideología política. Cuando usted este aditamento, que es propio de los seres humanos, lo quiere introducir en algo que debe ser conceptual, tenemos un problema. Porque, vuelvo y repito, entonces, esa determinación o definición de terrorismo para unos va a estar bien y para otros va a estar mal, o puede mal utilizarse para en un caso determinado perseguir o callar una expresión o definitivamente permitir una acción que desestabilice un Estado. Claro. Entonces, se necesita es que haya un grado de objetividad. Es verdad que no va a ser, humanamente eso es una irrealidad, pero un grado de objetividad sí se requiere. Pero definiciones tienen que existir. Mientras no haya definiciones, es la subjetividad del uno y el otro. Y tendremos la misma discusión, como usted bien decía, que estos órganos internacionales tienen y que resulta que sus resoluciones llegan a ser solamente un canto a la bandera. Exactamente. ¿Y dónde quedan los conceptos, por ejemplo, de soberanía y autodeterminación de los pueblos cuando ocurre esto, pues como lo que pasó en Venezuela, la extracción de Maduro y su esposa? Mire, eso es importante. No solamente son más de un principio que se trató, tanto en lo que tiene que ver en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, como también en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Y esto llegó a dejar claro el hecho de que lo que se condena dentro de esos principios es soberanía, independencia política e integridad territorial, que lógicamente aterriza en derechos humanos y por supuesto en la libre determinación de los pueblos. Ahora, esto es claramente definido porque la soberanía, de alguna u otra manera, no es otra cosa que el poder resolver los propios problemas y las situaciones que un país tiene en su interior con su gente y con sus autoridades. Pero ¿qué sucede? Y yo voy a insistir en esto. La evolución de las circunstancias en nuestros países ya ha entrado en una discusión de quienes son soberanistas y quienes entran al globalismo. Y en esa línea del soberanismo versus el globalismo, usted tiene problemas que incluso muchas veces terminan siendo injerencia de los mismos organismos internacionales. Entonces, mire usted, claro, acá ¿qué es lo que se condena? Una acción que se entiende ni siquiera fue consensuada, porque iba a ser imposible consensuar, con las autoridades, en este caso policiales o militares de Venezuela. Entonces, la acusación es, el grito al cielo es, oiga, vino a Estados Unidos, se nos metió, golpeó la puerta y se llevó al presidente. Hizo la extracción del presidente. Pocas palabras, se metió el vecino, se llevó al marido y se quedó él ahí en la casa con la señora. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Claro, ese es un problema desde ese punto de vista, pero ¿qué pasa si esta persona que entró a defender porque ahí se encontraba una banda de criminales intentando robar y matar a esa familia? Esas son las diferencias que deberían lógicamente llevarse ya a un plano técnico internacional. Y por supuesto, cuando usted ya me dice, oiga, no solamente es eso, pues es la independencia política y la integridad territorial. Veamos un tema que es claro. Estados Unidos entró, hizo la extracción y no se ha quedado. Técnicamente, porque lo que están planteando es hacer que con esta asunción en el poder de
Daisy Rodríguez, es el hecho de acompañarle un proceso de transición. Para una transición, acompañándole a ella, porque, vuelvo y repito, es la misma estructura chavista que se ha quedado ahí. Claro, claro. ¿No? Porque, imagínense, Daisy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, Cabello regresó estando de Cuba a Venezuela, Padrino. Y está Vladimir Padrino López. Entonces, ¿hacia dónde debe apuntar esto? Sí, hay que respetar. Estos son principios de derecho internacional que no se pueden violentar y que sientan un mal precedente con simplemente decir, ¿sabe qué? Condenamos esto y no pasa nada. Más allá de la condena tiene que haber esa evolución en el derecho internacional. ¿Para qué? Para que estos actos no se vuelvan a repetir como se han repetido. Y efectivamente, ¿qué es lo que hay que dar? Viabilidad para poder de alguna u otra forma resolver estos problemas, porque ya el mundo se encuentra atestado no solamente de grupos de delincuencia organizada, sino también de grupos terroristas. Entonces, ¿cuál era uno de los planteamientos de defensa que hizo eco tanto en la ONU como en la OEA de Estados Unidos? El indicar que no puede ser y no van a permitir que dentro de Latinoamérica se ubiquen grupos como los que tienen que ver, que se forman lógicamente a nivel de tendencia terrorista, que vienen de Irán, Hezbollah, etcétera. O sea, imagínense, no hablamos de Occidente, ya hablamos incluso de Oriente, de otros lados. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, nosotros tenemos que enmarcarnos en esto de la libre determinación de los pueblos, en el derecho humano, pero tampoco podemos olvidar que la desgracia de Venezuela le afecta no solo a Latinoamérica. Se cerró a noviembre de 2025 un último estudio de la migración y determina 8.7 millones, casi 9 millones de migrantes. Sí. Primer país que acoge esos migrantes, Colombia. Segundo, Perú. Tercero, Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperan? Que la respuesta sea de beneplácito, porque los países ya tienen problemas con nacionales. Imagínense usted con la migración. Por supuesto. En el segundo bloque vamos a situarnos en otros escenarios ficticios, ¿no? ¿Qué pasa si es que mañana, por ejemplo, algo no le gusta a los Estados Unidos y quieren extraer a Petro o cualquier presidente? Hay que avanzar un poquito en el análisis y, por supuesto, la situación hoy interna en Venezuela. Bien, estamos de regreso aquí en Un Café con JJ y estamos viendo informaciones de última hora. Ya hay presiones de Estados Unidos que le han hecho saber a Daisy Rodríguez que si no coopera con Washington puede ser ella un objetivo, o Cabello más bien. Cabello, si no coopera con Daisy Rodríguez, puede ser un objetivo. Entonces, esto puede ir escalando. Y a propósito de escalar, le pregunto entonces, en el escenario figurado que le hablaba antes del corte, y si mañana quiere extraer a Petro, y si esto tiene un efecto dominó en otros países. El precedente es grave y peligroso. Definitivamente es lo que hace pensar el hecho de que si esto se deja pasar, porque el reclamo a nivel latinoamericano y a nivel mundial es ese, si esto se deja pasar como un simple hecho que queda en la historia, como pasó en 1989, que no hubo extracción, pero sí llegada directa para poderse llevar al comandante Noriega en Panamá. Sin embargo, en su momento, a pesar de todo lo que conlleva una operación de ese tipo, porque no es que solamente hay el hecho del aterrizaje, la acción militar, ahí hay muertes, ¿no? Y eso definitivamente es lo que de alguna u otra manera nos deja en la estela el pensar que si esto de alguna u otra forma es así de sencillo, porque el derecho internacional nos sigue quedando en este caso corto para poder actuar con base en aquello respecto a lo que se quiere lograr, definitivamente es un precedente peligroso. Ahora, decía yo también en el corte previo, es una cuestión que yo mantengo muy subjetivamente y creo definitivamente que en este caso particular es aplicable. ¿Por qué? Había justificación, digamos. Porque resulta, más allá de la justificación, esto me parece consensuado. ¿Por qué consensuado? ¿Consensuado por quién y con quién? Porque definitivamente recordarán ustedes que hubo una reunión de la cual no hay mayor información y detalle entre Trump y Vladimir Putin. En su momento,
Luego de esa reunión resulta que inmediatamente Estados Unidos activa toda su fuerza marítima y manda todo aquello, fuerza marítima y aérea, y manda todo aquello cerca de las costas de Venezuela. Y se empezó a tener este roce que lógicamente termina en lo que inició este año. Pero resulta que acá tenemos un tema de fondo. Al parecer, sí, está bien, nosotros hemos escuchado las condenas de Rusia respecto al hecho ya consumado, hemos escuchado las condenas de República Popular China respecto al hecho ya consumado. Pero gracias a Dios no ha pasado una respuesta militar de esos países. Por eso es que usted dice, y tiene razón, doctor Valencia, que parecería que ha habido consenso, porque la respuesta ha sido bastante tibia, muy diplomática, ¿no? Mire usted que en Chile yo tenía la oportunidad de escuchar en un noticiero donde el periodista se rasgaba las vestiduras y gritaba y decía, nos han invadido en una capital de un país de Latinoamérica. Y las respuestas son, conversemos, sí, es un hecho condenable, pero lleguemos a un acuerdo para llegar a la transición pacífica. Yo creo particularmente, y vuelvo a repetir que gracias a Dios no hubo pues una respuesta militar, ni de China ni de Rusia. Y eso es definitivamente, si se quiere, algo que debe permitir no solamente que evolucione, crezca y se desarrolle mejor el derecho internacional, sino que realmente se produzca una transición en Venezuela adecuada. Sí, es verdad que el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos, pero en el momento que nosotros hablamos de este problema de la migración, también estamos hablando que hay afectación pues, de la soberanía en otros países. Oye, ¿y cómo se puede llegar a buen puerto en Venezuela cuando todavía está siendo gobernada por la misma cúpula que rodeaba a Maduro? Porque no podemos inventar la pólvora, es verdad, se ve. Ya hay pugnas internas entre Cabello y Delcy Rodríguez, ya se ve presencia de Cabello, de padrino, estimulando a la gente para que no se rinda, que Venezuela está gobernada por los venezolanos. Lo mismo ha dicho Delcy Rodríguez. Y mientras tanto tienen 2, 3 millones en no sé cuántos de estos milicianos, militantes, beneficiarios del Estado, que están allí en la calle y al tronar de los dedos están en la calle. ¿Cómo se puede hacer una transición ordenada? Definitivamente va a ser un proceso harto difícil y bastante largo. Son 26 años que tiene ese régimen y entiendo yo que la acción de incluso Donald Trump es prudente en ese sentido, porque está bien. Imagínense usted si le daba paso al tema de sentar ahí, no tanto a María Corina Machado, sino a Edmundo González. Sí. Pero, ¿quién quita si la estructura sigue siendo la misma, que incluso la vida de él corría riesgo en el mismo momento de estar sentado? Claro, entonces, eso no tiene mayor sentido porque incluso lo mismo que le está pasando a la estructura del gobierno que viene desde la línea de Chávez, le pasa pues a la oposición venezolana y está fracturada. Entonces, mientras esta polarización que tiene el país de Venezuela, o la República Bolivariana de Venezuela, no se resuelva, va a ser complejo y sí necesita acompañamiento. Ojo, no solamente los Estados Unidos, necesita acompañamiento de todos los países que de alguna u otra manera puedan tener ese acercamiento. Yo particularmente creo que, por ejemplo, Colombia, que tiene mayor cercanía, debería estar apoyando la posibilidad de esa transición. Está bien, estamos en contra de la acción. ¿Apoyar en qué forma, doctor? Apoyar en el hecho de que lo que hicieron en Venezuela en julio del 2024 no vuelva a suceder jamás. Es decir, esas elecciones mañosas, quede claro y, por ejemplo, diáfano en este momento, que Delcy Rodríguez asume el poder, para la comunidad internacional quede claro y quede diáfano quién mismo ganó. Si a voces de todo el mundo, realmente lo que se considera es que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Independientemente que haya tenido oposición, porque eso, por ejemplo, demuestra que hubo un temor y un terror, no solamente de Maduro, sino de toda la estructura, de no dejar el poder porque seguramente hay algo que esconder. Porque tranquilamente se pudieron haber quedado en la oposición. ¿No pasó eso en Argentina? ¿No perdieron los Kirchner y después volvieron al poder? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente ahí se denota que lo que se buscaba era enquistarse. Y recordemos la frase famosa del Oracto: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. ¿Y qué es lo que usted tiene ahora? Gente que no quiere aflojar las riendas
porque seguramente, más allá de lo que hay que esconder, también hay intereses a los cuales responder. Y ese es el problema de fondo. Ahora, hay un tema que no se ha abordado generalmente. ¿Cuál? Venezuela no solamente es rica en petróleo. Ah, no, Tiene minerales como el oro, las tierras raras, la plata. Sí, señor. Y de eso, parece mentira, de eso la encargada en ese gobierno era Delcy Rodríguez. Vamos a ver cómo se maneja eso y probablemente por ahí es la línea de negociación con Estados Unidos. Es decir, el tema económico sí cuenta, sí por pesa supuesto, de todas maneras, ¿no? Porque recuerde usted que hablamos del famoso tema de los petrodólares. Y sí, está bien. El tema del petróleo es lo que es la cabeza porque con eso se conoce a Venezuela. Pero lo otro es de alto interés internacional. Y en ese interés internacional no solo está Estados Unidos. Está China, Rusia, encabezando la lista. De hecho, ya hay 25 países que han mostrado su interés en invertir en Venezuela en temas de petróleo, minas, etcétera. Imagínense, y estando ahí ya hace rato Irán, la misma Rusia, mismo China. Entonces, el tema es que Venezuela no debe ser una carne que prácticamente se parte en 1000 pedazos. No, tiene que ser el país resuelto un problema de fondo por la gravedad de la situación humanitaria y por un régimen que ha sido un régimen que prácticamente ha complicado la vida de los venezolanos. Las pocas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar de Venezuela, que incluso creyendo en la línea de Chávez, lo que siempre me dijeron y me han dicho es que lo de Maduro es impresentable. Para los propios ciudadanos venezolanos que creyeron en ese régimen, para ellos la llegada de Maduro y compañía destrozó prácticamente lo que se ha hubo un antes y un después. Doctor, yo creo que también efectivamente, estoy convencido, creo, que ha sido una jugada estratégica de los Estados Unidos, ¿no? Porque no solamente ya empieza a manejar el tema petrolero, que es importantísimo, sino que también de carambola le va dando a Cuba, porque sin el petróleo de Venezuela no se sabe, 100.000 barriles diarios. Por supuesto. Nadie sabe qué va a pasar con Cuba, que hoy está viviendo una de las etapas más tristes por la miseria en la que está su pueblo. Y ahora, entonces sí hay un rebote estratégicamente importante en la región. Evidentemente, la acción, la operación militar, como ellos lo califican desde Estados Unidos, no es otra cosa que un golpe de autoridad. Ese golpe de autoridad que normalmente se da de una forma brusca y violenta. Que esa es la parte condenable y que no vamos a aceptar porque definitivamente es una situación que afecta no solamente al tema del derecho internacional, sino a estos conceptos que hemos desmenuzado. Pero ese golpe de autoridad tiene un sentido. Normalmente para poder usted de alguna u otra manera desequilibrar y tratar de debilitar estructuras que son violentas, lastimosamente, si ya no alcanza todo aquello que fueron ofertas anteriores. Recordemos que se ofreció el tema que tenía que ver con empezar a canjear presos políticos, el hecho de que Maduro se entregue solo, deje el poder, entre una serie de propuestas. Pero sí hubo las propuestas. Claro, las propuestas existieron, pero nunca fueron aceptadas por el régimen. Puente de plata, que parece que sí lo aceptó Delcy Rodríguez, no lo sé. Por ahí hay una serie de lucubraciones. Pero el tema está en que definitivamente el golpe de autoridad sí genera a nivel latinoamericano no solamente afectaciones directas, sino indirectas, porque aparte de Cuba, también se afecta por una serie de países donde están funcionando gente cercana a ese régimen, el mismo Colombia, ¿no? Y en el resto de países como el nuestro, donde este tema, por ejemplo, que no puede ser guardado, de organizaciones que de alguna u otra manera, si bien es cierto, tiene que comprobarse ese nexo, definitivamente de dónde viene tanto financiamiento para poder actuar y dispersarse en diversos países. Si no, pregúntele a Chile el problema que tiene, Ecuador lo Perú. que tenemos, Perú. Entonces, definitivamente, sí, ese golpe de autoridad lo que debe traer es efectivamente el hecho de que ahora lo que viene, aparte de la transición, es el aviso concreto de que estas prácticas en Latinoamérica no pueden continuar. Claro. En un minuto, doctor, ¿usted cree que 90 días, 120 días, cuántos días serán suficientes para que en Venezuela se pueda garantizar una próxima elección libre y legítima? Yo particularmente creo, Jimmy, ahí que el periodo para el cual estuvo lógicamente programado, que se interrumpe
con esta extracción de Maduro debe aproximadamente llevar entre unos 12 o 15 meses Así creo yo también. para que definitivamente porque lo que va a hacer Trump a través de ese seguimiento que pretenden, porque entiendo que la cabeza de ese trío que va a mandar a hacer el seguimiento es Marco Rubio, lo principal debe ser lógicamente una depuración. Mínima será, pero con esa depuración que tiene que ver directamente con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, permita unas elecciones libres y se tenga un nuevo presidente. Gracias al doctor Rogelio Valencia Alcíbar. Hemos hablado del derecho internacional y la crisis en Venezuela. Los acompañaremos nuevamente mañana a las 22 horas. Hasta entonces, que descansen.